12 va a ser nuestra lectura base. Continuamos con esta serie de mensajes que hemos comenzado ya hace 2 semanas atrás, en donde estamos hablando acerca de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. De esto se trata esta serie de sermones. Y muchas veces nosotros, cuando vamos a la Biblia, sobre todo en los evangelios, vamos, leemos y nos encontramos ahí con distintos milagros, diferentes milagros que el Señor hizo, y muchas veces los vemos solamente como una acción sobrenatural, como una acción como tal milagrosa de algo que hizo el Señor, ya sea multiplicar los panes y los peces, o sanar a algún enfermo, algún leproso, algún cojo, en fin. Pero regularmente cuando los leemos en la Biblia solamente vemos el milagro y seguimos de largo. No obstante, como ya lo hemos mencionado, el Señor en cada acción, en cada palabra, en cada cosa que encontramos en los evangelios tenía un propósito. Y nosotros debemos pedirle a Él su ayuda, y debemos ir y buscar, y debemos encomendarnos en sus manos y pedirle que Él nos muestre qué era lo que quería enseñarnos, no solo en sus palabras, sino también en estos milagros. Y es precisamente por eso que estamos revisando cada uno de estos milagros. No vamos a ver todos los milagros del Señor Jesús, solo vamos a tener alguna selección de ellos, pero vamos a entrar, vamos a revisar algunos de ellos, como ya lo hemos estado haciendo en las semanas pasadas, y vamos a profundizar un poco más. Vamos a ver qué es lo que Él quería enseñarnos cuando hacía estos milagros. Y en esta mañana, hermanos, en un momento más vamos a entrar de lleno al milagro, pero puedo decirles en esta hora, en este día, por experiencia personal, y seguramente ustedes también lo saben, que la preparación de una boda no es un trabajo sencillo. De hecho, no es un trabajo para 2 personas, y de hecho Melanie y yo les podemos decir que es un trabajo un tanto cuanto difícil, complicado. Ya al día de hoy lo estamos entendiendo poco a poco. Buscar el vestido adecuado para la novia, saber si habrá comida, no habrá comida, los elementos de la ceremonia, cómo va a ser, cuánto tiempo va a durar, cómo va a ser la organización, ver qué clase de invitaciones se van a dar, y muchas otras cosas que involucran una boda, hacen que lo que debe ser una celebración puede convertirse de hecho en algo estresante. Ya reitero, por experiencia propia se los puedo decir. Sin embargo, hermanos, por mucho que nos gusten las bodas, porque también conozco gente que les gustan las bodas, incluso hay gente que les gusta organizarlas, hay otras personas que les gusta asistir a ellas, pero por mucho que nos gusten las bodas y sus distintos detalles de organización, de preparación, de celebración, hermanos, debemos también pensar, hermanos, que este tema, el tema de las bodas, seguramente sería el tema que menos esperaríamos ver plasmado en la Biblia. En la Biblia esperamos ver milagros, esperamos ver las acciones de poder de Dios, incluso esperamos ver algunas cuestiones como en el Antiguo Testamento, de guerras, de enfrentamientos, de liberación de pueblos, en fin, esperamos ver este tipo de cosas y de acciones y de relatos en la Biblia, pero lo que menos esperamos ver, reitero, en muchas ocasiones es encontrarnos en la Biblia algo acerca de una boda o de bodas. Sin embargo, hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia nos vamos a poder dar cuenta, que son varias las veces que se nos habla acerca de una boda o de diferentes bodas a través de la Biblia. Y de hecho, nuestra redención total, la Biblia nos habla acerca de la segunda venida del Señor, el regreso de nuestro Redentor, y lo asemeja, ¿sabe qué, hermanos? No a una conquista, no a una victoria de guerra. La Biblia nos dice que cuando el Señor vuelva por los suyos, cuando el Señor regrese, cuando haya esa celebración victoriosa porque Él ha vuelto por su gente, ¿sabe a qué lo compara la Biblia? A una boda. De hecho, lo llama la Biblia las bodas del Cordero. Y por eso, hermanos, no debería extrañarnos tanto que el primer milagro, cronológicamente hablando, que el Señor Jesús realizó, lo encontramos precisamente, ¿sabe en qué ámbito? ¿Sabe en qué situación lo encontramos precisamente? En una boda. El milagro del que vamos a hablar en esta mañana suele conocerse como el milagro de las bodas de Caná. Y la Biblia nos lo narra de la siguiente manera. Por favor, ahora sí, acompáñenme en su Biblia, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11. La Biblia nos cuenta lo que sucedió de la siguiente manera. El evangelista escribe lo siguiente.
Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Cana de Galilea. La madre de Jesús estaba presente, versículo 2, y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Una pausa, hermanos, perdón, esto debí enfatizarlo en un principio. Yo estoy usando en esta mañana la Nueva Traducción Viviente, una diferente versión de la Biblia por cuestiones de comprensión. Si nota que es un poco distinto o algo distinto a su Biblia, la Reina Valera 60, no se preocupe, básicamente el relato nos dice lo mismo, solo que estoy usando en esta mañana esta versión porque nos ayuda o nos ayudará a entender algunas cosas. Ahora sí regreso, versículo 3, hermanos. Durante la celebración se acabó el vino, entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino. Versículo 4, apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que él diga. Cerca de ahí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 70 y 100 a 113 litros. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas de agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y lleven solo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Versículo 9. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto que los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Versículo 11 y final, hermanos. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Hasta ahí, hermanos. Ahora, tal como ya les mencionaba, son muchas las cosas que podríamos esperar que se encuentren en la Biblia. En los evangelios, por ejemplo, podríamos esperar leer acerca de milagros y de sanidades y de los grandes discursos que dio el Señor durante su ministerio. Podríamos esperar encontrar en los evangelios ejemplos de perdón, de gracia, de misericordia, de bondad, ¿sí? Pero, una vez más, ¿una boda? No obstante, hermanos, por extraño que pudiera parecernos a algunos de nosotros, hay algunos elementos que me gustaría destacar en esta mañana de este relato que acabamos de leer. Y lo primero que quisiera destacar, hermanos, es el tiempo que pasaban los discípulos. Ya hemos mencionado, sobre todo cuando tuvimos la serie de los 12 discípulos, que el ministerio del Señor duró aproximadamente 3 años. Desde que fue bautizado por Juan el Bautista hasta que el Señor fue crucificado para después resucitar, su ministerio duró aproximadamente 3 años, pero a diferencia de lo que creemos, los discípulos, los 12 discípulos más cercanos del Señor, no estuvieron con Él durante esos 3 años. Lo que sucedió fue más o menos lo siguiente, esto dicen los que son más estudiosos, que al principio del ministerio del Señor, es decir, cuando Juan lo bautizó, algunos comenzaron a seguirlo, a estar con él, pero no lo hacían de tiempo completo, era más como una cuestión de tiempo parcial. Entre ellos estaba Juan, Pedro, Andrés, Jacobo, los principales, y como vemos en este relato que acabamos de leer, ellos lo acompañaban, pero no a tiempo completo, repito. Solamente en ocasiones, a veces cuando pasaba por la zona, lo iban a escuchar, pero ellos no comenzaron a seguir al Señor hasta aproximadamente la mitad del ministerio, es decir, 1 año y medio después de que el Señor comenzó a predicar. De hecho, el milagro del que hablábamos la semana pasada, la primer pesca milagrosa, ocurrió aproximadamente ahí, a la mitad del ministerio del Señor Jesús. En ese punto el Señor, sucedió lo que narrábamos la vez anterior, se acerca, predica en el lago de Genezaret, está con Pedro, con Andrés, con Jacobo, con Juan, los llama a tiempo completo al ministerio, y ahora sí, la segunda parte, el segundo año y medio, es cuando ellos están de lleno con el Señor. Eso es lo primero que quiero destacar, que no pensemos que Juan, Jacobo, Andrés y los demás discípulos estuvieron desde un principio con el Señor. Esto no fue así. Ahora, lo segundo que me gustaría destacar de este relato, hermanos, aunque propiamente no lo dice de lleno aquí, pero me gustaría hablar un poco acerca de las bodas en los tiempos del Señor Jesús. Hoy en día
se utiliza mucho, sobre todo más en la situación en la que vivimos actualmente por la pandemia, que las bodas no duren mucho. De hecho, hay bodas que solamente a veces es la ceremonia corta y es todo lo que se hace para evitar la aglomeración de personas, para no tenerlas tanto tiempo en un solo lugar. Pero en la época del Señor Jesús era algo bastante diferente. Las comunidades, los pueblos no eran muy grandes y esto significaba que la gente prácticamente todos se conocían. Todos sabían quién eran los vecinos, todos sabían quiénes vivían en cada situación, en cada grupo, en cada calle. Y esto hacía que las bodas pues fueran un evento importante y de hecho también era un evento multitudinario porque se invitaba prácticamente a todo el pueblo. Y no solo era grande, hermanos, en cantidad y en personas, sino que también era grande en el lapso de duración. Generalmente las bodas judías en la época del Señor Jesús podían durar de 6 hasta 10 días. Imagínese usted una boda de 10 días. La gente regularmente llegaba, acompañaban, y ¿sabe qué marcaba generalmente también el momento en que se terminaba la boda? Generalmente, no siempre, pero de manera general, la boda se terminaba cuando se terminaba el vino. Una vez que se terminaba el vino, la gente decía, bueno, ya no hay razón, ya no hay sentido para seguir la fiesta, ok, esta boda se acabó. Pero reitero, esto era aproximadamente al 6º día, 7º día, 10º día después de que hubiera comenzado la celebración. Y en un momento vamos a llegar al punto, hermanos, porque el tercer elemento que me gustaría destacar en este milagro es precisamente que el vino se terminó. No nos dice exactamente cuándo, pero al parecer fue en el segundo, máximo en el tercer día, al parecer, el vino se les terminó. Y esto, hermanos, no era algo que solía pasar. De hecho, en una sociedad donde les decía que todos se conocen, en comunidades donde todos saben quiénes son, y quién es hijo de quién, y quién es hija de cuál, en una sociedad como esta, una situación como la que leemos aquí, que el vino se termine al segundo, al tercer día, era una vergüenza social para la familia de la novia, para la familia del novio, pero sobre todo para la familia que se está recién formando en esa celebración. Una pareja de novios, en este caso ya de esposos, que iniciara su relación a nivel social, digamos su presentación en sociedad, de esta manera no le iba a ir muy bien en la vida. La gente iba a recordar por años su boda, pero no para bien. ¿Te acuerdas de la boda de esa pareja? Sí, los que se les acabó el vino el segundo día, sí, codos. O demás situaciones para no andar en elementos de insultos y de hablar mal de las personas. Usted ya conocerá algo del tema. Pero hermanos, la ausencia del vino, el hecho de que se les terminara, era una vergüenza para esta pareja. Y vamos a llegar al momento del milagro un poco más adelante. Usted ya conoce el relato, de hecho lo acabamos de leer, pero en un momento más vamos a retomar este punto. Pero quiero dejar algo en claro. Que el hecho de que el vino se terminara en una boda, en una celebración como esta, al segundo o tercer día, era algo bastante vergonzoso para la pareja, para la familia del novio, para la familia de la novia. Esto no pintaba nada bien, hermanos. Sin embargo, hay dos cosas más importantes que me gustaría en las que nos concentremos en esta mañana. En el versículo 4, de hecho ahora permítame leerlo en la Reina Valera 60, en el versículo 4 de este capítulo 2 de Juan, leemos lo siguiente: Jesús le dijo, después de que María fuera a contarle al Señor que se había acabado el vino, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora bien, hermanos, cuando leemos esto, sobre todo en versiones como la Reina Valera 60, que el Señor le responde a María, que era su madre, recordemos, ¿qué tienes conmigo, mujer? Muchas veces esto nos suena un tanto cuanto fuerte, duro, hasta ofensivo. Y podríamos preguntarnos, ¿acaso el Señor Jesús fue irrespetuoso con María al decirle, mujer? ¿Qué tiene que ver esto conmigo, mujer? Y debemos entender aquí algunas cosas, hermanos. Lo primero que debemos entender es que esta expresión, mujer, que de hecho se traduce como tal, mujer, en la época del Señor Jesús, no era como a veces lo escuchamos hoy, ay, esta mujer está mal de la cabeza. ¿Qué tiene que ver conmigo esto, mujer? Y lo escuchamos al día de hoy en nuestra connotación actual como algo ofensivo, incluso irrespetuoso, pero en la época del Señor Jesús,
llamarle a alguien mujer en el aspecto en que el Señor se está refiriendo a María, no es primero que nada algo irrespetuoso. De hecho, es una manera respetuosa de dirigirse a una mujer. ¿Qué tienes que ver conmigo, mujer? ¿Ok? Eso es lo primero que quiero destacar. Lo segundo, hermanos, es que el Señor está simplemente mencionando algo que es evidente. ¿Qué era María? Era una mujer. No lo está diciendo el Señor para ofenderla, no lo está diciendo el Señor para hacerla sentir mal, para hacerla sentir menos. Él simplemente está destacando un punto. María es una mujer, por lo tanto, cuando se dirige a ella, le dice que tiene que ver esto conmigo, mujer. Es una manera respetuosa de dirigirse a ella. Pero además de esto, hermanos, también el Señor nos está dejando en claro un punto. Hay muchas personas, sobre todo en lo que se le denomina la religión tradicional o la religión de los padres, que consideran a María más que una mujer. De hecho, la consideran una santa, y no solo una santa, sino que la ponen en una posición al mismo nivel que el Señor Jesús y a veces incluso mayor. Porque la llaman inmaculada, la llaman una santa, la llaman la madre de Dios, etcétera, etcétera. Pero en este episodio, breve, sí, pero en este episodio, el Señor deja en claro una cosa, que María solamente es una mujer, un humano como usted y como yo, con defectos, con problemas, y sobre todo con algo, hermanos, muy importante, con pecado. Porque María no era exenta de pecado, al igual que usted y yo. María era una mujer pecadora que necesitaba la gracia salvadora de Dios. En este pequeño relato y en esta pequeña intervención, el Señor Jesús lo está dejando por demás claro. María también necesita la salvación de Dios. De hecho, en otro pasaje, no vaya para allá, pero en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 49 y 50, el Señor Jesús dice lo siguiente. En esa ocasión su madre y sus hermanos habían ido a buscarlo y él estaba dando una enseñanza y de repente alguien viene y lo interrumpe y le dice: Señor, maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Fue la siguiente, Mateo 12 del 49 al 50. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, a quienes les estaba hablando, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Así que, hermanos, esta situación de dirigirse a María como ¿qué tiene que ver conmigo, mujer?, no es una falta de respeto, no es que Jesús estaba siendo ofensivo, no, simplemente es una manera de dirigirse a María como mujer y también de dejar en claro que ella es solo una humana más. No es alguien a quien debamos nosotros dirigirle nuestras oraciones, o nuestros ruegos, o nuestras súplicas. No es alguien a quien debamos adorar ni honrar como Dios, porque Dios solo hay uno, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto lo vimos hace unos meses atrás. Pero regresemos, hermanos. El Señor no solamente le dice a María que tiene que ver esto conmigo, mujer, sino que después hay algo más que le dice. Aún, ¿qué dice? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. Y la pregunta ahora sería, ¿qué quiere decir el Señor con estas palabras? ¿Qué es lo que está el Señor diciendo con aún no ha venido mi hora? ¿Se refiere acaso a que aún no ha llegado la hora de iniciar su ministerio? ¿Eso es lo que está diciendo? Bueno, la respuesta es no. De hecho, el Señor comenzó su ministerio desde que el Espíritu Santo descendió en él cuando Juan el Bautista lo bautizó en el río Jordán. Ahí es donde el Señor inició, digamos, su ministerio, así que no está hablando acerca de su ministerio. Aún no ha llegado mi hora, no tiene que ver nada con el ministerio del Señor Jesús. Bueno, alguno podría decir, ¿acaso se refiere a la hora de hacer milagros? ¿Aún no ha llegado mi hora de hacer milagros? Bueno, si ese fuera el caso, la respuesta del Señor no tiene sentido. ¿Por qué? Porque unos minutos después, ¿qué va a hacer el Señor? Su primer milagro. Va a convertir el agua en vino. Así que tampoco tiene que ver nada con milagros. Aquí el Señor Jesús no le está diciendo a María, no ha llegado mi hora de hacer milagros. No. Entonces, hermanos, una vez más, ¿a qué se refiere el Señor Jesús cuando dice aquí, aún no ha llegado mi hora? Bueno, hermanos, el apóstol Juan, quien escribe este evangelio, de hecho, lo deja bastante claro, deja en claro qué significa esto de mi hora. Y para ello,
permítame utilizar 3 ejemplos de Juan. Ponga atención, por favor, lo que voy a leer. En Juan 7:30 dice lo siguiente: entonces procuraban prenderle. ¿A quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque lo que predicaba no le gustaba a la gente. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Otro ejemplo más, Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y ya con este segundo ejemplo creo que ya se va dando cuenta de qué hora está hablando el Señor. ¿A qué se refiere cuando dice aún no ha llegado mi hora? Pero permítame darle un ejemplo más. Juan capítulo 12, versículo 23. Jesús les respondió, aquí está hablando con sus discípulos, les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cuándo dijo el Señor esto? Poco antes de que lo aprendieran para llevarlo, para crucificarlo, para que después lo mataran, para que resucitara al tercer día. Entonces, hermanos, con estos ejemplos, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice aún no ha llegado mi hora? Bueno, esa hora, hermanos, a la que el Señor se refiere es la hora de su sufrimiento, de su crucifixión y de su resurrección para su glorificación. Sin embargo, hermanos, ahora que entendemos a qué se está refiriendo el Señor cuando le responde a María: aún no ha llegado mi hora, mujer, aunque entendemos a qué se refiere, eso nos deja más dudas en lugar de despejarlas, porque la pregunta sería, bueno, ¿y qué tiene que ver el momento de su padecimiento, de su sufrimiento, de su crucifixión y glorificación en una boda de Caná? ¿Por qué le responde eso Jesús a María? Reitero, la respuesta, entender a qué se refiere aún no ha llegado mi hora, en lugar de despejarnos las dudas, nos deja más dudas. Pero hermanos, vayamos a intentar dar respuesta a esto. ¿Por qué el Señor le dijo a María: aún no ha llegado mi hora? Y no quiero, y de hecho tampoco puedo presumir que sé lo que el Señor Jesús estaba pensando en ese momento, en ese lugar, hermanos, pero ¿no se ha preguntado, tal vez usted cuando hace sus lecturas anuales, o tal vez incluso en esta mañana, no se ha preguntado por qué el Señor Jesucristo decidió hacer su primer milagro, darse a conocer, dar a conocer su poder, presentarse delante de sus discípulos, iniciar de manera formal, por llamarlo de algún modo, su ministerio en una boda? Piénselo. Si alguno de nosotros tuviera que hacer todo esto, presentarse en sociedad, hacer el primer milagro, presentar su poder delante de los demás, no habríamos elegido una boda. Habríamos hecho un acto multitudinario, habríamos llamado algo así como una campaña electoral. ¿Qué hacen los candidatos políticos cuando inician su campaña? ¿La organizan en una pequeña fonda ahí donde hay 7, 8 personas? Cuando van a iniciar su campaña, ¿cómo lo hacen? En grande. Reúnen gente, lo hacen en una plataforma gigante, muchos de ellos llevan espectáculos, llevan show, llevan luces. ¿Por qué? Porque inician su campaña en grande. Si nosotros, reitero, tuviéramos que iniciar este ministerio, seguramente así lo hubiéramos hecho. Habríamos tenido predicadores invitados y habríamos llevado show y luces y espectáculo y habremos dicho este domingo, este día vamos a hacer una campaña de milagros. Esa es nuestra mente, hermanos, pero no es la mente de Dios. El Señor decidió iniciar todo esto, todo su ministerio, toda su presentación en una sencilla boda en Caná. Pero una vez más, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué decidió iniciar su ministerio, en una boda? Bueno, hermanos, creo por lo menos tener algún pensamiento de por qué el Señor lo hizo. Y para ello, hermanos, quiero recordarles algo que ya deberíamos tener tatuado en la mente, en la frente prácticamente. El Señor siempre tiene un propósito en todo lo que hace. E iniciar su ministerio en una boda no es la excepción. Y como nosotros podemos leer, hermanos, en la Biblia, cuando el Señor regrese, cuando Él vuelva por su pueblo, por los suyos, por los que aún están fieles a Él, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una celebración. Y ya se los decía, ¿cómo se llamará esa celebración? ¿Cómo la llama la Biblia esa celebración? Las bodas del Cordero. Ahora, unamos todas las piezas de este rompecabezas, hermanos. ¿Será acaso, y pregunto, ¿será acaso
que el Señor Jesús, antes de salir a predicar, porque Él sabía lo que le esperaba los siguientes 3 años. Antes de salir a predicar, antes de salir a enfrentar a la gente, antes de salir a enfrentar los descréditos, las burlas, la persecución que vivió durante todo ese tiempo, antes de salir a enfrentar las penas que iba a tener, las pérdidas, el hambre, el sueño, antes de salir a enfrentar todo esto, hermanos, y muchas cosas más de penurias y de necesidades que enfrentó el Señor Jesús como hombre en los próximos 3 años, antes de ir a eso, Él decidió asistir a esta pequeña boda para tener presente, para tener en mente lo que vendría después. Tal vez el Señor va a esta pequeña boda en esa aldea llamada Caná, antes de ir e iniciar todo lo que nosotros conocemos como su ministerio terrenal, para recordarse a sí mismo que Él, luego de que soportara todo esto que acabo de mencionar, Él tendría su propia boda, las bodas del Cordero. Tal vez el Señor decidió iniciar en una boda sencilla, pequeña, en un pueblo casi olvidado llamado Caná. Él decidió iniciarlo todo en esa boda, hermanos, para recordarse a sí mismo por qué lo hacía. ¿Y por qué lo hacía? Para llegar a su propia boda, las bodas del Cordero, cuando todo se culmine. Las bodas de Caná, hermanos, posiblemente entonces fueron un recordatorio para el Señor de sus propias bodas, que han de celebrarse cuando Él regrese por los suyos. Y tal vez, hermanos, solo digo tal vez, esto tenía el Señor en mente. Tal vez Él estaba viendo a la novia, al novio, celebrando, riendo, contentos porque era su día. Tal vez Él los estaba mirando cuando de repente María llega, cuando de repente ella se acerca al Señor, su Hijo, y le dice algo, tal vez al oído, le dice: Jesús, se quedaron sin vino. El Señor estaba absorto en sus pensamientos, reitero, viendo a esta pareja feliz, celebrando, pensando en sus propias bodas, pensando en lo que Él va a enfrentar, pensando en todo lo que Él va a atravesar antes de poder llegar a celebrar sus propias bodas, las bodas del Cordero. Y entonces cuando María interrumpe sus pensamientos, lo único que Él puede decir es: aún no ha llegado mi hora. Todavía tengo que salir a predicar primero el Evangelio, todavía primero tengo que salir y compartir este mensaje a los demás, primero tengo que ir a dar las buenas nuevas. Aún no ha llegado mi hora, la hora de sufrir para después poder gozar, las bodas. Todavía tengo que salir y sanar a muchas personas, restaurar a los oprimidos, limpiar a los leprosos, regresar la vista de los ciegos. Todavía tengo que hacer todo eso. Aún no ha llegado mi hora. Todavía tengo que ir y padecer en la cruz y sufrir por los pecadores para después disfrutar mi propia boda. Y tal vez el Señor por eso le dijo a María: aún no ha llegado mi hora. ¿Por qué? Porque todavía para su hora, para la hora de sufrimiento, para su hora de muerte, de resurrección y de celebración en sus propias bodas, aún no había llegado la hora. Sin embargo, hermanos, María escucha, y también el apóstol Juan, porque por eso es que lo escribe. Y ante esta respuesta, hermanos, que parece no tener sentido, porque en ese momento tal vez el único que entendió esto: aún no ha llegado mi hora, el único que lo entendió realmente fue el Señor Jesús. Juan en ese momento tal vez no lo entendió, posiblemente María tampoco entendió a lo que se refería al Señor. Pero a pesar de que recibe esta respuesta: aún no ha llegado mi hora, ¿cómo reacciona María? ¿Acaso ella se enoja porque parece que el Señor no está prestándole atención? ¿O tal vez se desespera? ¿O tal vez le reclama? Te estoy diciendo una cosa y sales con otra. ¿Y sabe quién reacciona de esa manera, hermanos? Muchas veces nosotros. Vamos a pedirle al Señor algo que necesitamos. Vamos a decirle al Señor algo que nos hace falta. Vamos y oramos al Señor por alguna de nuestras necesidades. Y a veces cuando el Señor nos da una respuesta, aún no ha llegado la hora, puede ser que nos dé esa respuesta, entonces nosotros nos enojamos, nosotros nos desesperamos, le reclamamos, y muchas veces incluso salimos a buscar otra solución porque Dios no me escucha, porque Dios no nos oye, porque Dios no hace lo que yo quiero que haga. Pero María no, y aquí es donde tenemos que aprender algo de ella.
Como les decía, María no es una mujer a quien debamos adorar o poner en pedestales o a quien debamos hacerle nuestros ruegos y súplicas, no. Pero si algo tiene María digno de imitar es su fe y su confianza en Dios. Y esto es algo que sí debemos reconocer de esta mujer. María era una mujer que confiaba en el Señor y que tenía fe. Repito, ella no se enoja con la respuesta de Jesús, ella no se irrita, no se desespera. María tenía confianza y tenía fe, y entonces, a pesar de que no recibe una respuesta de que el Señor va a hacer un milagro, de hecho María no sabía que el Señor iba a hacer un milagro, a pesar de esto, ella le dice, voltea con los sirvientes, versículo 5, del capítulo 2, dice, sin embargo su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. María no recibió, hermanos, de acuerdo al relato, no recibió una instrucción del Señor. No te preocupes, madre, mujer, María, yo lo arreglo, yo lo soluciono, yo haré un milagro, convertiré el agua en vino. No, María no recibió ninguna indicación. Y lo único que nos deja el relato es algo que hicieron los sirvientes y que haremos bien en hacer también nosotros como creyentes. Hagan todo lo que Él les diga. Ahora, hermanos, esto es, repito, lo que todo creyente debería hacer, pero es un excelente ejemplo. En la historia encontramos aquí a los sirvientes y la Biblia nos dice que tenían 6 tinajas de, vamos a poner en promedio 100 litros cada una. 100 litros. Ahora, para nosotros es sencillo multiplicar 100 por 6, ¿cuántos son? 600 litros. ¿Cuánto nos tomaría llenar 600 litros en unas tinajas? Tal vez no mucho, 20 minutos, media hora mucho. Pero no piensen, hermanos, en nuestra posición, porque nosotros pensamos en llenar 6 tinajas. ¿Y qué haremos nosotros hoy en día? Tomamos posiblemente una manguera, abrimos la llave del agua y llenamos las 6 tinajas. Hermanos, en la época del Señor Jesús no había agua corriente como el día de hoy. Llenar 600 litros en 6 tinajas de agua implicaba que los sirvientes tenían que tomar tinajas más pequeñas, de unos 10 litros aproximadamente, ir al pozo, si es que estaba cerca, y empezar a llenar. 10 litros, 10 litros, 10 litros por vez, para llenar una tinaja de 100 y multiplíquelo por 6. Eso no fue una acción sencilla. Eso no fue algo que los sirvientes en este caso les tomó 10 o 15 minutos. Eso fue un trabajo duro en medio de una fiesta. Y eso, hermanos, es lo que muchas veces nosotros también tenemos que hacer. Como dice aquí María, hagan lo que Cristo les pida. Y entiendo que muchas veces puede ser difícil para nosotros seguir a Cristo. Sobre todo en un mundo donde nos dice que seguir a Cristo es aburrido, que seguir a Cristo es pasado de moda, que seguir a Cristo muchas veces no tiene sentido, que la fe son tonterías. En todo este ambiente, hermanos, nosotros tenemos que hacer lo que sus sirvientes. Hacer todo lo que Él nos diga, obedecer, confiar, tener fe en el Señor. Y de esta manera, hermanos, estos sirvientes comenzaron a llenar las tinajas 10 litros por vez. 10 litros hasta llenar los 600 litros. Pero, hermanos, póngase por un momento en los zapatos de estos sirvientes. Eso no tiene sentido. Le acabo de decir a Jesús que se acabó el vino, y lo que Jesús pide que hagamos es que llenemos el agua, que llenemos las tinajas con agua. Jesús, necesitamos vino, no agua. Y muchas veces, hermanos, también así el Señor lo que nos pida para nosotros, entre comillas, no va a tener sentido. ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que ser fiel? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que nadar contra corriente cuando todos los demás están haciendo esto y tú me pides que haga lo contrario, Señor? ¿Por qué tengo que hacer las cosas? Pero no se trata de cuestionar, se trata de creer, confiar y tener fe. Y estos sirvientes lo hicieron. El relato nos dice que cuando tuvieron ya llenas las tinajas, el Señor les dijo que tomaran algo de las tinajas y que lo llevaran al maestresala, al encargado de la fiesta. Pero cuando estos hombres, hermanos, tomaron de las tinajas y se lo llevaron, ¿ellos qué llevaban? ¿Llevaban en la tinaja, llevaban vino? No, llevaban agua. Pero cuando el maestresala lo tomó, dijo que se había convertido en vino. Hermanos, es un milagro, sí, pero también es un recordatorio, de que nosotros debemos confiar en el Señor y debemos obedecerlo, aunque a veces las cosas no parecen tener sentido. A veces, hermanos,
Confiar en el Señor nos cuesta, se nos dificulta. No parece que tenga sentido lo que estamos haciendo para Dios, pero tenemos que ser fieles, tenemos que confiar en Dios. Cuando hubieron llenado las tinajas, las 6 tinajas, 600 litros, cuando lo llevaron con el encargado de la fiesta, cuando lo probó, entonces se produce el milagro. El agua se convirtió en vino. Y aquí hay 3 cosas, hermanos, ya para terminar, que me gustaría que nosotros nos llevemos para meditar en casa. La primera, que ya les mencionaba, la obediencia a Dios. Así como estos sirvientes escucharon la petición del Señor y comenzaron a llenar las tinajas, aunque no parecía tener sentido, aunque no parecía que realmente hubiera alguna relación entre el vino que faltaba y llenar las tinajas, estos sirvientes obedecieron. Y de la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor, aun cuando parece que no tenga sentido. Lo segundo que quiero que nosotros notemos, hermanos, es el objetivo del milagro. El Señor Jesús no hizo el milagro simplemente para lucirse, o para que la gente le aplaudiera, o para que la gente viera cuánto poder tenía. De hecho, nadie se enteró. Solamente María, los sirvientes que llenaron las tinajas y los discípulos que estaban con Jesús. Los demás de la fiesta, en el momento no se enteraron. Tal vez pasado el tiempo lo supieron, pero en ese momento nadie se enteró. El objetivo del milagro, hermanos, reitero, no era que el Señor se glorificara, no era recibir los aplausos. De hecho, aquí Juan escribe cuál era el objetivo del milagro. El versículo 11 del capítulo 2 dice: esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. El objetivo del milagro, hermanos, era que los discípulos creyeran. Les pedí hace un momento atrás que se pusieran en los zapatos de los sirvientes que llenaron las tinajas, ¿sí? Pero ahora cambiemos esos zapatos y pongámonos en los zapatos de los discípulos. Imagínense que el Señor, a quien Juan el Bautista ha señalado como el Cordero de Dios, les dice: ¿saben qué? Vamos unos días a Caná. Y usted, que ha estado buscando al Mesías, al enviado de Dios, al Cristo, le dice: claro que sí, Señor, que vamos a ir a hacer a Caná. Vamos a ir a predicar, vamos a hacer milagros, vamos a ir a alguna campaña. Y entonces el Señor Jesús le dice a Juan, a Pedro, a Jacobo, a Andrés: no, vamos a ir a una boda. Bueno, pero tal vez en esa boda tú vas a ser el encargado de casar a los novios. ¿No? Bueno, tal vez te dieron algún tiempo para dar un mensaje y tú vas a predicar en esa boda durante 30, 40, 50 minutos. ¿No es así, Señor? Entonces vamos a esa boda porque tal vez tú no casas a los novios, pero tú eres el encargado de predicar. No, tampoco. Bueno, entonces ¿a qué vamos? Vamos, les dice el Señor. Vamos y verán. Y estando ahí, tal vez los discípulos no entendían: ¿por qué nos trajo aquí Jesús? ¿Qué hacemos aquí? Si Él no va a predicar, si Él no nos va a casar, si no va a mostrarse aquí a la gente, ¿a qué venimos? Y entonces comienza el murmullo, el vino se acabó, algunos se han dado cuenta, tal vez no todos. Ven que María se acerca, ven que le comenta que el vino se acabó, ven lo que les pide a los siervos, ven que los siervos comienzan a llenar las tinajas. Los discípulos no entienden. Nosotros conocemos el milagro, los discípulos en ese momento no sabían lo que iba a pasar. Y de repente ven que se terminan de llenar las tinajas, llevan la tinaja, la muestra al maestresala, ven que el vino, ven que ahora sale vino de esas tinajas. Ellos ven el milagro y, como dice aquí, creen. Se dan cuenta en ese momento para qué han ido a ese lugar: para ver el milagro y para comenzar a creer en el Señor. Ese, hermanos, es el objetivo del milagro. No obstante, como tercer punto, hermanos, y ya como punto final, hay algo que va más allá de la conversión del agua en vino. Les he comentado ya en otras ocasiones que por años, al igual que ustedes seguramente, había leído este milagro y siempre en mi concepto, en mí de manera personal, siempre tuve un problema, por decirlo de algún modo, con este milagro. No entendía por qué. ¿Por qué el Señor hizo este milagro como primer milagro? ¿Por qué esta presentación? ¿Qué sentido tiene convertir el agua en vino? Nadie lo reconoció, como les acabo de decir. Fue en una boda pequeña, minúscula tal vez. ¿Por qué el Señor hace esto? ¿Por qué se presenta? ¿Por qué este es el primer milagro? Pero no hace mucho tiempo, el Señor me permitió ver este milagro con
una nueva mirada. Hermanos, y hay algo más allá en este milagro de la simple conversión del agua en vino. Hay algo más allá que el Señor nos quiere enseñar, y espero que en esta mañana usted también pueda verlo. Y para ello permítame darle algunos puntos. Lo primero que quiero hacerles notar es que del río Jordán, que es donde el Señor Jesús estaba, porque ahí fue bautizado, ahí estaba reunido con Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. De ese lugar, hermanos, a Canaán, había 3 días de camino. No era un lugar cercano, no era un camino sencillo, y si el Señor Jesús tenía que ir a la boda, junto con los discípulos, tenían que ir caminando durante 3 días. Era un tramo pues largo. Y eso es lo primero que nosotros quiero que notemos en esta mañana. El Señor tuvo que poner pausa a todo y caminar durante 3 días para dirigirse a la boda a la cual lo habían invitado. Y lo segundo que quiero que veamos, hermanos, es precisamente la invitación a la boda. ¿Cuántas veces, y no quiero que levantemos la mano, pero cuántas veces cuando nos han dicho de una boda, que nos han invitado por alguna situación y que vemos en la invitación que está lejos, y cuando digo lejos no es 3 días de camino, que está a 3 horas de distancia de donde vivimos, hemos dicho, pero ese día tengo otro compromiso, tengo otra situación, o ya después simplemente no asistimos y nos disculpamos con los novios porque algo surgió, algo salió, por algo no pudimos ir. Creo que todos por lo menos una vez en la vida lo hemos hecho. Pero el Señor Jesús, con 3 días de camino de por medio, con un ministerio que estaba iniciando, con sus discípulos atrás de él y con todo lo que tenía que hacer por delante, decide ponerle pausa a todo y se levanta y dice, vamos a Caná porque tengo una boda donde tengo que asistir. Y lo deja todo en pausa, hermanos, para ir a esa boda. Y antes de llegar a la conclusión del mensaje, hermanos, quiero contarles algo. Tal vez el nombre Joseph Scriven no le suene de nada, porque pues no es una persona como tan famosa. Pero este hombre, Joseph Scriven, es un apellido real, hermanos. Él escribió un himno, pero antes de contarles acerca del himno, permítanme contarles un poco 2 datos acerca de su vida. El primero es que Joseph, muy joven, él tenía un compromiso para casarse. Sin embargo, pocos días antes de su boda, su prometida fue a cabalgar cerca del río, el caballo se descontroló, su prometida cayó, se golpeó la cabeza, quedó inconsciente, pero con tan mala fortuna que rodó hacia el río y estando inconsciente cayó en el río y se ahogó, a pocos días de la boda. Este hombre, Joseph, se repuso, pasaron los años, intentó rehacer su vida. Y una vez más, encontró a una mujer para su vida, se comprometió, pero poco antes de la boda, esta mujer enfermó y murió de neumonía. Y con toda esta mala fortuna, hermanos, cualquiera pensaría que Joseph se amargaría o se enojaría o que no tendría una vida cercana a Dios, pero todo lo contrario, este hombre se aferró al Señor en sus tiempos de necesidad. Y muchos años después, ya de hecho cuando estaba a punto de morir, cuando un amigo fue a visitarlo, cuenta la historia que encontró un pequeño pedazo de papel a un lado de su mesa de noche y lo leyó este amigo y después de hecho le pusieron música a esta letra. ¿Pero qué escribió? ¿Cuál fue el himno que escribió este hombre Joseph, que perdió a su primera prometida, a su segunda prometida, que no tuvo una vida sencilla, hermanos? ¿Cuál fue este himno que escribió? Bueno, este himno que escribió este hombre se llama Oh, qué amigo nos es Cristo. Tal vez lo ha escuchado, tal vez no. Permítame leerlo, hermanos. Lamento no poder cantarlo, no tengo una gran voz, creo que ya lo dejamos en claro hace un momento atrás, pero permítame leer lo que dice este himno. Y este himno dice lo siguiente: Oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección? Es porque no ha llevado todo a Dios en oración. ¿Vives débil y cargado de temor y tentación? A Jesús, tu amigo eterno, cuenta todo en oración.
¿Te desprecian tus amigos? Dilo a Él en oración, y en sus brazos cariñosos paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas mil nos dio, al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció. Y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Oh, qué amigo nos es Cristo, se llama este libro. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia de este hombre? Bueno, hermanos, es verdad que como acabamos de leer en el Evangelio de Juan, ese día, por causa del milagro, los discípulos creyeron, tal como leíamos en el versículo 11, sí, hermanos. Pero hay una cosa que quiero destacar, y por eso es que este milagro se ha convertido en uno de mis favoritos desde hace mucho tiempo. Y es el Señor Jesús poniendo todo en pausa, como les decía. El Señor Jesús pone todo en pausa, se levanta, camina 3 días para ir a la boda de un amigo. Y llega a la boda de ese amigo, que no sabemos quién era, pero por algo lo invitó al Señor Jesús. Por algo el Señor Jesús decidió ponerlo todo en pausa para ir a la boda de este hombre o de esta pareja. Y llega a esa boda y se entera que no hay vino, hermanos. Y pudiendo el Señor ahí haber hecho un llamado a todos y decir: se terminó el vino, pero pongan todos atención, traigan aquí el agua y aquí van a ver. No, el Señor Jesús no hace eso. El Señor Jesús no exhibe a su amigo. El Señor Jesús, en silencio, como quien no quiere que nadie se entere, le pide a los sirvientes que llenen las tinajas casi en silencio, que no hagan ruido, que nadie sepa. Y hace un milagro silencioso para poder evitarle la vergüenza a esta pareja que estaba iniciando. Y entre todo esto, hermanos, el Señor les muestra a estos discípulos que iban con Él, el Señor les muestra la clase de amigo que puede ser Cristo. Y eso es lo que me encanta de este milagro, hermanos. Sí, el milagro está ahí, la conversión del agua en vino. Eso es increíble. Eso es algo que solamente Dios puede hacer de manera sobrenatural. Sí, hermanos. Pero el Señor Jesús, el Hijo de Dios, con todo lo que tenía que hacer por delante, poniéndolo de momento en pausa, dejándolo todo para ir, caminar 3 días, ayudar a su amigo, hermanos, ese es realmente el milagro en esto que acabamos de leer. ¿Por qué es un milagro? Porque nos habla acerca del interés que Dios tiene por los suyos. El Señor Jesús nos habla aquí del amor, de la cercanía, hermanos. Así que quiero terminar en esta mañana con una invitación, y es una invitación a seguir al Señor, a caminar con Él, a confiar en Él y a acercarnos tanto en Él, hermanos, de tal manera que podamos llegar a decir, como muchos otros creyentes en la historia han dicho: oh, qué amigo nos es Cristo. Un amigo que lo pone todo en pausa, que camina no 1, no 2, sino 3 días, que viene a vernos, que nos ayuda cuando lo necesitamos, aun cuando nosotros ni siquiera sepamos. Es muy probable, hermanos, que el novio, la pareja, el novio, la novia, ni siquiera se enteraron que se acabó el vino, ni siquiera se enteraron que Cristo hizo un milagro por ellos, ni siquiera se enteraron de lo que pasó. Pero esa es la clase de amigos. Yo me imagino a los discípulos viendo todo esto, y seguro que se sorprendieron, y como dice el relato, creyeron porque el Señor demostró su poder, sí. Pero imagino a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, a Felipe. Imagino a ellos viendo a Cristo, levantándose, caminando, haciendo un milagro, y de regreso, cuando volvían a sus casas, estos discípulos me los imagino diciendo: fue increíble lo del agua convertida en vino, sí, fue increíble. Pero ¿sabes qué más me llamó la atención de este hombre? Que lo dejó todo por un amigo, que le ayudó aún sin siquiera que se enterara. Oh, qué amigo nos es Cristo, oh, qué amigo nos es Él. Esto, hermanos, es algo que quiero que recordemos en esta mañana. Que el Señor es nuestro Dios todopoderoso, sí. Que puede hacer milagros como esta conversión de agua en vino, sí. Que Él nos ayuda, que Él nos apoya, que Él nos guía, sí. Pero que también es un amigo cercano cuando nosotros le permitimos que esté con nosotros, cuando nosotros nos acercamos a través de su palabra. Mi oración, nuestra oración, hermanos, en esta mañana debe de ser: permítenos, Dios, poder decir: oh, qué amigo nos es Cristo.
Con esto en mente vamos a terminar y les voy a pedir que nos pongamos de pie. Bendito Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú nos hablas a través de tu palabra de muchas maneras y nos enseñas cada día cosas nuevas. Señor, te damos gracias porque en este milagro que vemos en esta mañana vemos tu poder, vemos que tú eres Dios y que transformas las cosas como el agua en vino, Señor, y esto es asombroso. Sin embargo, aún es más asombroso como tú, siendo Dios todopoderoso, creador del universo, te acercas a nosotros, débiles humanos, y te interesas por nosotros, por nuestros problemas, por nuestras situaciones. Te interesas por nimiedades, como una pareja que no tiene vino. Y siendo algo tan simple, Señor, tú estás ahí para ayudarles. Y de la misma manera lo has hecho con nosotros. Y seguramente muchas veces ni siquiera nos hemos dado cuenta. Ni siquiera nos hemos dado cuenta cuando tú has convertido esa agua en vino por nosotros, para que no pasemos vergüenza, para que no nos vaya mal, para que no suframos, para que no nos ocurra nada malo, para que no tengamos un accidente. Y Señor, en esta mañana te queremos dar gracias por esos milagros que has hecho en nuestra vida y que no sabemos, que no los conocemos. Señor, gracias por tu ayuda, aunque no la hayamos visto. Pero más allá de eso, más allá de la intervención sobrenatural que tú tienes, Señor, queremos pedirte, por favor, que tú nos ayudes a acercarnos a ti como Creador, sí, como Salvador, sí, como Redentor también, pero también como nuestro Padre y como nuestro amigo. Para llegar a esas cercanías, ciertamente necesitamos nosotros comprometernos más, ciertamente necesitamos nosotros apegarnos más a ti, aprender más de ti, y no es un camino sencillo, pero Señor, te pedimos tu ayuda para poder llegar a ser tus amigos, de tal manera que podamos decir como aquel canto, oh, qué amigo nos es Cristo, un amigo fiel, un amigo que nos escucha, un amigo que nos ayuda, un amigo que nos apoya, que nos levanta, que nos fortalece, un amigo verdadero y sincero. Ayúdanos a ser también para ti esa clase de amigos. Señor, permítenos a nosotros, cada uno de los que estamos aquí presentes, considerar esto, meditarlo en estos días y comprometernos cada día más a ser tus amigos y a disfrutar esa amistad que tú nos ofreces. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por este domingo, por esta semana que inicia. Te pedimos que tú nos ayudes en estos días, que nos guardes, que nos sigas protegiendo en toda esta situación que aún continúa, en toda esta pandemia. Que guardes a los administradores, a los gobernantes de este país, que los dé sabiduría, Señor, en medio de tanta incertidumbre, y que sigas apoyando, ayudando y dando gracia y dando fuerza al personal médico que ha estado al frente de esta batalla. Señor, gracias por ellos. Síguelos guardando. En tus manos nos encomendamos, ponemos a tu cuidado y sabemos que están ahí a los que han tenido y padecido enfermedad, a los que han padecido pérdidas, a los que tienen todavía secuelas, Señor, y que tú les ayudes. Los ponemos en tus manos, te damos gracias por este día, te pedimos que nos lleves con bien a casa y que nos guardes en este tiempo, en este domingo. Todo esto lo ponemos delante de ti, en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo, el Señor Jesús.